Ahí está. Bueno, te damos la bienvenida y agradecemos la generosidad del tiempo de venir a contarnos a nosotros y a ver si aprendemos. Bueno, muchas gracias de parte mía. Mi nombre es Jonathan y de mi compañero Mariano. Eh, Nos invitó Belén, que bueno, que estamos participando en algunos grupos también ahí. Eh, y bueno, nos pareció interesante la propuesta de venir a compartir algunas herramientas. Sin lugar a dudas, la cuestión de la gubernamentalidad algorítmica, del gobierno de los algoritmos, es una cuestión de derechos humanos eh, porque atañe a las libertades, porque atañe a las mediaciones de tanto de nuestras sociabilidades como de nuestras subjetividades, en sentido amplio, es decir, en las distintas esferas de la vida social y personal de nuestros tiempos. Entonces, nos parecía que estaba buena la instancia. eh, Nosotros por ahí renegamos un poco de la palabra, no nosotros específicamente, sino en general eh, los grupos de investigación en Argentina y de otros lugares del mundo, eh, de lo que sería el mote inteligencia artificial, que es más una construcción ideológica que una precisión técnica. Eh, no, esas dos palabras difícilmente pueden ser conjugadas simultáneamente, ¿no? La idea de una inteligencia que es artificial. Eh, Por eso, bueno, de a poco vamos a ir desmenuzando eh, qué atañe a estos temas. Mi compañero Mariano va a hacer una introducción en lo que respecta al gobierno de los algoritmos o la gubernamentalidad algorítmica. Nosotros somos partes de grupos de investigación, eh, particularmente del Gino Germani de la UBA, yo también de acá de la UNLP de La Plata, un grupo descolonial. Eh, en el caso de la UBA, bueno, es coordinado por Pablo Manolo Rodríguez, que es un experto en Foucault y en Simondon, y también en datos, algoritmos y plataformas. Y bueno, en el caso del grupo al cual pertenezco acá en La Plata, coordinado más por Santiago Liudad, Julián Carrera, tiene más que ver con la dependencia epistémica, la descolonialidad del saber. Y bueno, yo cuento con beca de investigación con ISET y estamos en ese registro ahí investigando, intentando aportar todos de donde se puede. Eh, Te doy la palabra, Mariano, si así te presentás tus ascripciones, dónde estás participando y, y bueno, y eso. Gracias, Johnny. También gracias a todos quienes están acá presentes por la invitación. Como decíamos antes, mi apellido no guarda relación a pesar de la similitud con el Toto Caputo, si no, no estaría acá presente. Quédense tranquilos, tranquilas con eso. Eh, yo soy licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, también profesor. Soy becario doctoral de la UBA. Recientemente me salió la beca en octubre, así que estamos ahí muy atentos a qué pase con la política de financiación de las universidades. Mis investigaciones se abocan a estudiar lo que podríamos llamar la plataformización generalizada de la vida social y sin dudas en ese marco es muy interesante pensar qué ocurre con la dimensión política de esta plataformización y cómo eso tiene cierta relevancia en ciertas transformaciones de la ciudadanía y del decir político, ¿no? También integro una cátedra de la carrera de comunicación de la UBA, de Teorías y Prácticas de la Comunicación 3, que es dirigida por Natalia Romé, y soy compañero de Johnny, a quien agradezco también que me haya invitado a participar junto a él de esta instancia del grupo de investigación que lidera Manolo Rodríguez, que es un poco nuestro gran referente para pensar plataformas. Así que dicho esto, Johnny, si te parece, arrancamos con la presentación de gubernamentalidad algorítmica. Sí, sí, arranquemos nomás. Vamos al tema. Bueno,
Para empezar la presentación, la idea era eh, traerles un concepto que se llama gubernamentalidad algorítmica, que es un concepto acuñado por dos autores franceses de apellidos Roubroy y Burns. Es un concepto que tiene gran pregnancia en el campo de discusiones en torno a plataformas, redes sociales, nuevas tecnologías de la comunicación, algoritmos, big data, porque pareciera dar en la tecla de algunas características que tiene este proceso de plataformización, y sin dudas es uno de los conceptos más citados, que tiene mayor valor explicativo de lo que está ocurriendo en estas instancias digitales. Entonces, la idea es presentar este concepto un poco a modo de ponernos en tema y también pensar los límites del concepto, pero todo esto en el marco de dos grandes discusiones, si se quiere, que me parece que pueden enmarcar la presentación del concepto y justificar un poco esta instancia. En primer lugar, como decía Johnny antes, a partir de Manolo, que es nuestro referente, a nosotros nos gusta pensar en términos de datos, algoritmos, plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Que este universo de las plataformas, de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de la comunicación, para ser explicadas y comprendidas en su alcance y su profundidad, es necesario partir de una interrelación de estos tres términos. No hay datos sin algoritmos, no hay plataformas sin datos ni algoritmos. Por lo tanto, si nosotros hablamos de gubernamentalidad algorítmica, estamos enfocando en el vértice algoritmos de estos nuevos procesos. Eso por un lado. Por el otro, si este concepto ha tenido tanta relevancia, tanta pregnancia, es porque es un concepto que está problematizando la cuestión de la subjetividad en plataformas, en redes sociales, en las nuevas instancias digitales del espacio de lo público, podríamos decir. Y es por ese motivo que también nos resulta de tanto interés a investigadores que estamos pensando la plataformización en sus distintas aristas. No hay que perder de foco entonces que cuando hablamos de gubernamentalidad algorítmica, estamos enfocando en una parte de un proceso que incluye datos y plataformas, y que también estamos pensando en la subjetividad, qué formas de identificación, qué formas de reconocimiento se ven transformadas por la intervención de estas nuevas instancias algorítmicas. Esto a modo de gran encuadre de la presentación de hoy. Y sin más voy a pasar a presentar un poco los lineamientos centrales del texto. Y por supuesto, en caso de que haya alguna frase que necesite ser explicada más de una vez, o en caso de que surja alguna duda a medida que voy presentando, levanten la mano, interrúmpanme, que será más que bienvenido. Es mucho más interesante eso que un monólogo interminable. Si les ¿Necesitas parece. presentar, compartir, que te comparta pantalla para la presentación o es discursivo nomás? No, es discursivo. Puede ser que al final se necesite presentar un grafiquito chiquito para ubicar algunas cosas, pero va a ser más discursivo que otra cosa. Bueno, y como les dije, cualquier cosa me interrumpe. Primero, cuando estos autores franceses están pensando en la cuestión de la gubernamentalidad algorítmica, lo que están pensando es una transformación en las formas de la estadística. ¿A qué me quiero referir con esto? A que el Big Data, los algoritmos, habilitan una nueva forma de la estadística. La pregunta es, ¿dónde está lo nuevo de esta forma? Ellos señalan que la estadística tradicional partía de una hipótesis previa a verificar mediante el proceso de análisis y recolección de ciertos datos. Entonces, los investigadores generaban una hipótesis relacionada con la construcción de una norma a verificar en la práctica estadística. Esto, señalan los autores franceses, se ve transformado con la intervención de los algoritmos y de los procesos de datificación. ¿Por qué? Porque ya no hay una hipótesis a verificar, sino que las hipótesis estadísticas surgen a partir del propio proceso de registro de datos y análisis automatizado y algorítmico de esos datos. Entonces no partimos de hipótesis previas, sino que hay hipótesis que se generan a sí mismas en esos procesos de datificación.
Sí, Perdóname, entonces sí, todo lo que Mario Bunge, su ciencia y su filosofía nos había enseñado a mi generación sobre las hipótesis, las variables y todo eso, chau, lo corro y ahora tomo que son que las hipótesis surgen de los registros, no de la que yo la formulo. Así es. exacto. Bien. Esta es una dimensión de funcionamiento de las plataformas, de los algoritmos, de los datos. Pero esto, ahí vi la mano de Jorge, ahí voy Jorge, Sí, pero esto como un nuevo modo de gobierno, como un nuevo modo de relaciones de poder, es decir, como una captura. No es que desapareció la estadística tradicional, sino que como modo de gobierno de las conductas, desde una perspectiva Foucaultiana, que es la que trabajan estos autores, hay una tendencia a prescindir de las hipótesis previas y generarlas en los propios procesos de ratificación. Y eso con consecuencias para la subjetividad y para el moldeado de las conductas. Jorge. sí, lo que decís vos y la observación que hizo Christie me parecen como que es una remake de, de las viejas hipótesis o de las viejas metodologías inductiva versus deductiva, ¿no es cierto? En parece como que lo que vos me expresas es algo con una, digamos, toda una armadura tecnológica, ¿no? Contemporánea de los viejos métodos inductivos. De hecho, estos autores en un pasaje hablan de una especie de nuevo conductismo digital, que tiene que ver con un regreso a cierto mecanismo de estímulo-respuesta que lo que hace es saltearse la reflexividad de los sujetos. Y ahí está la gran hipótesis en torno a la subjetividad, que la estoy adelantando, que es que la gubernamentalidad algorítmica no produce subjetivación porque evita la reflexividad de los sujetos, evita la instancia crítica de pensarse a sí mismos de los sujetos. Ahí, si bien desde mi punto de vista dan en una clave de estos procesos, también se están perdiendo de pensar algo que es un poco lo que voy a presentar al final. Pero hasta acá, esto a modo de introducción, le están pensando esa transformación en la estadística. Si quieren, seguimos. Vamos. Sí, Sí, adelante. a Sí, mí lo que a mí lo que se me cayó es el viejo maxi marketing, donde era el sueño dorado alcanzar exactamente esto. bueno, ¿Les mucho del parece, marketing está en estas nuevas formas de la estadística. si les parece, dejemos que Mariano comparta los lineamientos generales de la gubernamentalidad algorítmica, vayamos juntando las preguntas, porque va a ser mucho más rico después, Sí, sí, les perdón. sugiero. No, no pasa nada. Continúo después de la intervención moderadora del compañero. Entonces, esta transformación está en la estadística que implican los algoritmos, dicen los autores franceses, implica una estadística inmanente, es decir, que surge de lo real mismo, que se genera a sí misma, y, y anormativa, dicen, además de automática. Anormativa. Anormativa en el sentido de que no parte de normas previas, sino que genera sus propias normas. Entonces, hay en este nuevo modo de gobierno, en este nuevo poder algorítmico, un intento de captar la realidad social como tal, sin deliberación y sin una evaluación cualitativa. Dicho esto, a modo de presentación, y ya adelantada la hipótesis central del texto que tiene que ver con este evitamiento de la reflexividad de los sujetos, los autores franceses definen tres etapas de las que se compone este nuevo gobierno algorítmico. Tres etapas de un mismo proceso que ellos dicen se confunden permanentemente estas tres etapas. Las podemos distinguir desde un punto de vista teórico, pero están funcionando todo el tiempo juntas. Ahora doy los nombres de cada una de estas etapas y después las explicamos una por una. La primera etapa ellos la llaman data vigilancia. Nosotros le podemos poner de nombre datificación, para traerlo a algo un poco más concreto y amable. La segunda etapa la llaman data mining. Nosotros la podemos llamar perfilización, también para darle un nombre más concreto y amable.
Y la tercera etapa se llama Data Anticipating. Y nosotros le podemos decir predicción o interpelación de otro marco teórico. Estas son las 3 etapas de este gobierno algorítmico. Entonces empezamos por la primera, que es el proceso de datificación y de data vigilancia. ¿Qué dicen Robray y Burns? Que esta gubernamentalidad algorítmica, que este gobierno algorítmico requiere, como primer movimiento, almacenar una cantidad enorme de datos, la construcción del famoso Big Data. Las peculiaridades de este registro de datos es que es automatizado y que los datos, dicen los autores franceses, no son seleccionados. Se registra todo lo que se pueda registrar, sin un criterio de selección demasiado claro, demasiado riguroso. Un desplazamiento de cualquier persona mientras lleve su celular encima es registrado. La cantidad de segundos que uno se detiene a mirar una foto en la red social que fuere es registrada. De la misma manera que es registrado un like o la cantidad de descargas que hace un usuario, o como decía antes, los desplazamientos de un usuario durante un día, o los celulares que tiene cerca ese usuario en determinado momento, o en este mismo instante, las conexiones en simultáneo a esta reunión que estamos haciendo todos nosotros acá. Ese registro, dicen estos autores, no parte de un criterio claro. Sin embargo, se registran igual, se producen datos con esas actividades. Entonces, para abonar a esta hipótesis del evitamiento de la reflexividad de los sujetos, los autores dicen que estos datos son desligados de la finalidad con la que se los registra. No importa con qué finalidad se los registra, en tanto y en cuanto esas actividades pasen a convertirse a un lenguaje único que es el lenguaje de los datos. Que pasen a integrarse un código que es el código de los datos. Y el registro de estos datos evade también la intencionalidad y el consentimiento de los sujetos. No es necesario que prestemos aceptación para que estos datos sean registrados. Entonces acá ellos ven un primer indicio de una caída de la reflexividad del sujeto. Y lo interesante también es que señalan que los datos son abstraídos del contexto en que se originan. Son abstraídos de las coordenadas espaciotemporales en que esa actividad humana fue realizada. Son despojados de la significación que podrían tener en sí mismos. ¿Por qué? Porque lo que importa son las relaciones entre los datos y no los datos en sí. Inclusive, podemos pensar que no es demasiado relevante que los datos nos pertenezcan. Los datos son relevantes en tanto pasan a integrar series de relaciones, de relaciones, de relaciones. Entonces no importa tanto que el dato sea mío, o de Enrique, o de Micaela, o de Jorge, de quien fuere, sino las relaciones que pueden construirse a partir de esos datos, más allá de los sujetos singulares con los que se asocien, o en los que se hayan originado. Esta entonces es la primera etapa, datificación, data vigilancia, registro masivo de datos. Segunda etapa, perfilización, data mining. Esta etapa es la etapa de los perfiles, de las correlaciones entre los datos. Es la automatización puesta en función de elaborar algorítmicamente perfiles. Ahora lo que nos tenemos que detener es a qué nos referimos con perfiles. Con perfiles nos referimos a una abstracción que se relaciona con la generación de ciertos patrones de comportamiento que emergen a partir del análisis automático de los datos. Es decir, la algoritmización identifica relaciones entre los datos, entre estos datos registrados, más allá de sus orígenes, de su contexto de origen, y al identificar esas relaciones puede construir perfiles. Perfiles que después permiten pasar a la tercera etapa, que es la de las predicciones. Pero vamos a detenernos un segundo en esta segunda etapa del perfilado. ¿Qué señalan del perfilado? Que es una producción de saber a partir de informaciones no seleccionadas y heterogéneas. Producción de saber a partir de informaciones no seleccionadas y heterogéneas.
Y esto viene a confirmar un poco la idea que presentaba al principio de el prescindir de una hipótesis previa. Porque este saber se produce automáticamente a partir del análisis de los datos, de la identificación de sus relaciones. No se está verificando una hipótesis, sino que el perfil de alguna manera es la propia hipótesis que genera la algoritmización, el análisis automático de los datos. Entonces, el perfil aparece como una especie de saber objetivo que evita la subjetividad. Nuevamente, el perfil no depende de la voluntad del usuario Mariano Caputo, ni de la voluntad de ningún usuario. Sin embargo, sí se monta en el análisis de los datos que alguna vez dejó mi actividad en plataformas. Pero yo no soy consciente de los mecanismos de ese perfilado. Sin embargo, es un saber que se me aplica en tanto las plataformas me devuelven predicciones que afectan mis comportamientos. Hay, entonces, para estos autores, una previsión probabilística de las intenciones de los sujetos. Una previsión probabilística. Y lo que es interesante remarcar de algo que afirman ellos respecto a esta elaboración algorítmica de los perfiles, es que este saber del perfilado no está disponible ni es perceptible por los individuos, pero sin embargo se nos aplica. Segundo punto en el que se cae la reflexividad. Así como los datos son registrados sin nuestra voluntad ni nuestro consentimiento, el saber, la producción automatizada de saber que se traduce en perfiles, se nos aplica sin que nosotros sepamos cómo ni los mecanismos de esa construcción de perfiles. Entonces, segundo punto en el que hay una caída de la reflexividad. Tercer momento, el data anticipating, las predicciones. La construcción de estos perfiles tiene como objetivo adaptarse de una manera eficaz a la singularidad de cada uno de nosotros. Pero hay un punto en el que, más bien, nosotros como usuarios terminamos pareciéndonos a los perfiles que las plataformas y los algoritmos generan de nosotros. Entonces, esta tercera etapa, dicen los autores, trata de evitar lo imprevisible, de excluir lo que se sale, de evitar lo imprevisible, de poder gestionar y administrar los futuros posibles. Nos ofrece opciones en las cuales encajar y que derivan de esa construcción automatizada de perfiles. Entonces, en estas tres etapas lo que se verifica, cada una con su particularidad, con su especificidad, es un evitamiento, un adelgazamiento de la instancia reflexiva del sujeto, de este pensarse a sí mismo. Tenemos una producción de saber, un modo de gobierno de las conductas, un modo de afectación de las conductas, que escapa en su funcionamiento a nuestra reflexividad. Entonces, Es absolutamente manipulador. en un punto sí. En un punto sí, y tiene consecuencias en las maneras en que tradicionalmente pensamos a la ciudadanía en tanto un pensarse a sí mismo, en tanto un sujeto jurídico discursivo que puede pensarse como sujeto de derecho. Hay una transformación en esos regímenes, dicen estos autores. Hay algo del sujeto jurídico, del sujeto discursivo, que se cae en este modo de gobierno de las conductas. Y eso es lo que vamos a pensar ahora con la definición que ellos dan de gubernamentalidad algorítmica, que todavía no la presentamos. Entonces, a partir de estas tres etapas, de esta presentación en tres etapas del funcionamiento de este nuevo modo de gobierno, ellos definen así a este proceso. Voy a leerlo tal cual. Definen a la gubernamentalidad algorítmica como una racionalidad anormativa o apolítica que reposa sobre la recolección, la agrupación y el análisis automatizado de datos masivos de modo de modelizar, anticipar y afectar por adelantado los comportamientos posibles. Es interesante detenerse un poco en la parte final, ¿no?
para pensar la cuestión de la política, de los derechos humanos, de la subjetividad, este nuevo gobierno se propone modelizar, anticipar y afectar por adelantado los comportamientos posibles. A partir de esta definición es que ellos llegan a la gran hipótesis que estructura el texto y que es la que más polémica ha generado, la que más atención probablemente haya concitado, que es que hay un debilitamiento de la subjetividad, reflexiva. ¿Pero por qué? Porque dicen que este proceso evita todo el tiempo a los sujetos reflexivos. ¿Pero en qué sentido evita a los sujetos reflexivos? Ellos señalan que este nuevo modo de gobierno no le pide jamás a los sujetos, a los individuos, que expliquen lo que son y lo que podrían devenir. Se anula la instancia de una crítica respecto al funcionamiento de este nuevo modo de gobierno. Y como no hay una posibilidad para la crítica, no hay recalcitrancia, dicen ellos, no hay sujeto, no hay producción de subjetividad. Es un proceso que se le escapa al sujeto, permanentemente. Entonces el sujeto es capturado, según los autores, a través de los múltiples perfiles que se les asignan. Son interpelados a través de esos perfiles. Y ya no a través de sus capacidades de entendimiento, voluntad y expresión. Dicho esto, y para terminar un poco mi intervención y después dar paso a lo que tiene Johnny para plantear, no sé si puedo compartir pantalla. Creo, Micaela, que me tenés que habilitar. Estás muteada, Micaela. Fíjate si te habilité. Ahora sí. Ahí estamos llegando. Ahí se ve. Una pregunta, ¿me pueden Por ahí. abrir que estoy desde la computadora y necesito que me dejen entrar a la reunión también? Ya Disculpen te la interrupción. habilité, Belén. Gracias. Bueno, entiendo que ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí. Bueno. Para terminar, vieron que al principio de la intervención hablábamos con Johnny de datos, algoritmos, plataformas. El texto, una de las grandes afirmaciones que hace es que en este nuevo modo de gobierno se disipan las condiciones espaciales, temporales y lingüísticas de la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que las plataformas, las redes sociales, estas nuevas tecnologías de la comunicación no ofrecen coordenadas espaciotemporales ni lingüísticas para que uno pueda afirmarse en su subjetividad y decir, bueno, yo soy esto que soy. Sin embargo, para señalar una huella y también una posible manera de pensar las transformaciones en las identificaciones políticas y en las nuevas maneras con que los jóvenes se relacionan con la política, no podemos pensar las plataformas sin pensar que efectivamente hay en ellas nuevas maneras de subjetivarse, nuevas maneras de identificarse. Porque cuando un joven sube una foto a Instagram o mira las fotos de otras personas en Instagram, se está afirmando en su subjetividad. Se está identificando de una manera y no de otra. Entonces, lo que desde cierta perspectiva teórica me parece interesante pensar es como la simultaneidad de ciertos procesos. Lo que yo quiero señalar con este esquema es lo siguiente. Hay algo de esta gubernamentalidad algorítmica que opera en la relación entre datos y algoritmos, en el sentido de que hay ahí una novedad fuerte en términos de el gobierno de las conductas, pero también en términos de las transformaciones políticas y de las nuevas formas subjetivas de este tiempo, que implica efectivamente un debilitamiento fuerte de la reflexividad. Sin embargo, lo que me parece interesante pensar, y que esto es fundamental también para la acción política, para pensar los nuevos sujetos de la política de este tiempo, es que en las plataformas se afirman nuevos procesos de identificación. Las plataformas ofrecen nuevas modalidades a los individuos para subjetivarse de una manera y no de otra. Y estas nuevas formas de subjetivarse, estas nuevas modalidades de interpelación subjetiva, de constitución de subjetividad, vienen condicionadas por formas individualizantes, confirmatorias de lo propio, de lo singular, que merecen mucha atención en los tiempos que corren. Entonces, si nosotros nos quedamos con esta idea más manipuladora, tomando la palabra que utilizaba recién la compañera, del proceso de gubernamentalidad algorítmica, puede que haya algo que se nos escape
En tanto, en la relación entre plataformas y algoritmos, hay elementos novedosos para pensar las intervenciones políticas y también la legitimidad y el éxito del ascenso de las nuevas derechas. Hay formas de las plataformas que son eficaces y que logran interpelar a la juventud porque precisamente hay nuevos elementos para identificarse en estas instancias digitales. No es solamente afectación de conductas en un proceso que se nos escapa, sino también nuevos rituales de identificación subjetiva. Hay nueva forma de subjetividad en las plataformas y eso también amerita ser pensado a la luz de este debilitamiento del sujeto reflexivo. En tanto nosotros, además de ser sujetos de una construcción abstracta de perfiles, también construimos nuestros perfiles en redes sociales y hay algo en esa construcción de nuestros perfiles, de la imagen que nos damos a nosotros mismos, que implica transformaciones muy fuertes respecto a lo que nosotros entendíamos por la ciudadanía hace tan solo 20, 25 años. Hay una caída del ciudadano letrado, del ciudadano moderno, que tiene que ver fuertemente con las nuevas modalidades de las plataformas y creo que eso amerita ser pensado. Y también ahí lo que es interesante pensar es, bueno, si hay nuevas formas de resistencia o de construcción colectiva disponibles para las plataformas, o qué crítica nos merecemos, qué crítica nos debemos de las plataformas para intervenir políticamente en este tiempo. Así que eso fue por mi parte mi intervención. Buenísimo, Marian. Bravo, gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a Johnny por la invitación también. No, impecable. Estuvimos hace poco en un congreso y lo escuché hacer esta presentación y bueno, cuando Belu me invitó a mí, es una cadena de invitaciones esto. Yo pensé en vos, Marian, así lo hacíamos en equipo y bueno, siempre cuando es en equipo se hace mejor. Eh, Sin así duda. que, así que bueno, yo pensaba introducir algunas variables más para incorporar a lo que decía Marian. Eh, por un lado, hay un concepto que quizás es interesante para introducir, que tiene que ver con todo esto que estamos compartiendo, que es individualidad. No sé si la han escuchado una vez, hablar de lo individual. Eh, es un concepto que introduce, en ciencias sociales lo introduce Deleuze en la década del 90, pero se remonta a Nietzsche. Eh, Nietzsche en un libro que es Humano, demasiado humano, tiene un apartado donde dice, el ser humano más que un individuo es un individuo, es un individuo, dice. ¿Qué quiere decir dividuum? Que en vez de pensarnos como una uniformidad o una homogeneidad, es mejor concebir al ser humano como una diversidad. Esto que fue una simple reflexión de Nietzsche eh, hace más de 100 años, pasó a ser una realidad técnica en nuestros días, ¿no? Una de las capacidades que tienen los algoritmos es lograr dividirnos individualmente. El ser humano constituye una diversidad milimétrica y los actuales abordajes técnicos en lo digital y desde lo algorítmico logran justamente abordarnos individualmente, dividirnos en términos abstractos, ¿no? Para luego afectarnos en términos concretos. Y en esa dinámica de lograr dividirnos milimétricamente es donde tienen esta astucia de saltearse la subjetividad, con los reparos que planteaba recién Mariana. Y en ese sentido, lo que logran gobernar, lo que logran gobernar no es solamente a el ser humano en términos individuales, sino que logran gobernar, llamémoslo así, las resonancias de lo social. Logran gobernar las relacionalidades afectivas y técnicas que vertebran los entramados sociales. Entonces, lo que de alguna manera logran es, a partir de adaptar todo el tiempo lo social a los perfiles algorítmicos, es adaptar lo social a lo existente, que sabemos que lo existente responde a un status quo.
un status quo de dominación, un status quo del poder. Hay otros autores que, bueno, que son especialistas en el campo. Yo voy a recuperar a Pasquinelli y Holler, que ellos hablan de cómo estas formas del aprendizaje maquínico, ellos proponen hablar de aprendizaje maquínico más que de inteligencia artificial, eh, lo que instauran es una dictadura del pasado. En esta cuestión que planteaba Mariano de la elaboración de perfiles, todo el tiempo lo que están haciendo es imponer la dictadura del pasado, es decir, que todas las conductas se acomoden, se modulen, se amolden a lo ya existente, a lo que ya es, que no se salgan de lo que ya es. Cuando aparece una interacción digital, que puede ser un clic, que puede ser un estornudo, que puede ser cualquier cosa que pueda detectar un artefacto digital, es una interacción digital, lo hagamos conscientemente o inconscientemente. Todo el tiempo los dispositivos algorítmicos lo que intentan es eliminar lo imprevisible, eliminar cualquier elemento de imprevisibilidad y adaptarlo a lo ya existente. Esto lo que de alguna manera tiende a evitar es la emergencia de lo imprevisible. Cuando aparece lo imprevisible, los algoritmos constantemente intentan de nuevo acomodar las conductas a lo ya existente. Y esto tiene implicancias, como decía recién, no solo en términos individuales, sino en términos sociales. Acá quizás también nos sirve pensar, bueno, está la cuestión de la dictadura del pasado, que instauran los algoritmos. Qué interesante pensar, ¿no? La idea de dictadura, justamente para un espacio como el que están ustedes participando, militando, hace tanto tiempo. Pero además de la dictadura del pasado, también es interesante pensarlo desde diferentes directrices, imperativos, podríamos decir, que rigen nuestros tiempos hoy en día. Hay un autor muy de moda en estos tiempos que es Byung-Chul Han, por ahí lo han escuchado nombrar, Sí, y lo hemos leído. lo han leído. Bueno, es interesante pensar cómo de alguna manera las modalidades algorítmicas se orientan en función de ciertos imperativos. Por ejemplo, yo cuando hablaba de esto imponer la dictadura del pasado, es muy cercano al imperativo de la positividad que plantea Byung-Chul Han. El imperativo de la positividad es la eliminación de la alteridad, la eliminación de la negatividad frente a la positividad de la dominación, frente a la positividad de lo ya existente. Pero también aparece el imperativo de la transparencia. Es decir, que de alguna manera estas tecnologías digitales y algorítmicas nos van motivando todo el tiempo a que nosotros interactuemos cada vez más a través de la mediación digital y que nos expongamos a partir de las plataformas digitales constantemente, ¿no? Ese es el imperativo de la positividad. Todo debe ser visible, todo debe ser expuesto. Así también podemos pensar el imperativo del hedonismo, es decir, nos orientan hacia el consumo constantemente, ¿no? Nos orientan hacia esa directriz que consiste en que la vida pasa por comprar, vender, ¿sí? Y que uno mismo puede llegar a ser el producto y los demás, productos públicos, potenciales, etcétera. El imperativo del narcisismo, también muy de la mano de la transparencia, ¿no? Si bien se da esto de saltearse la subjetividad, hay una interpelación fuerte, como recurriendo a la palabra que le da centralidad a Mariano y su grupo de investigación, esta categoría altuseriana de interpelación. Bueno, hay una interpelación fuerte al narcisismo, ¿no? A la cuestión egocentrada. Y así también podemos pensar eh, distintas directrices, ¿no? Son estas las que yo quería compartir, no sé si me quedó alguna fuera. Rendimiento, perdón, la última, bueno, ¿no? Que le da mucha centralidad a Byung-Chul Han, tiene que ver con el rendimiento, con la productividad, que también nos orientan en función de eso. Ah, y además de esto,
es interesante involucrar la dimensión geopolítica. Es clave involucrar la dimensión geopolítica para entender que toda esta dinámica que fue escribiendo Mariano no es, no es neutral en términos geopolíticos. Es decir, las plataformas digitales que se utilizan hoy en día, no solo en Argentina, sino en gran parte del mundo, están concentradas por un mismo grupo de poder económico, político, cultural, simbólico, sentido amplio, ¿no? Los gigantes tecnológicos. ¿Podrías definir plataforma? Porque la venís usando, pero no me quedó claro el concepto. ¿Qué entendés por plataforma? Las plataformas son las construcciones por las cuales nosotros nos desenvolvemos en Internet. Es decir, cuando arranca Internet, la web 2.0, primero se utilizaban páginas, sí, y las páginas disponían, podríamos llamarlo de una manera, de una mayor libertad, porque uno podía hacerse su página, interactuar con otras páginas con diferentes estructuras. Las plataformas constituyen estructuras dentro de la estructura general de Internet, ¿no? De la web 2.0. Las plataformas hoy en día podrían ser consideradas, para recurrir a una concepción marxista, si les viene bien, parte de nuestras condiciones materiales de existencia, porque median nuestras sociabilidades, porque median nuestras subjetividades. Es decir, las plataformas constituyen construcciones, ¿sí? Construcciones por encima de la web 2.0 que se plantean justamente como el escenario desde el cual, desde determinadas reglas que imponen estas plataformas, nosotros nos desenvolvemos en Internet. Disculpame, sería un concepto más amplio que redes sociales. Sí, las plataformas es un concepto más amplio que redes sociales. Las redes sociales son un tipo específico de plataformas. Bien, estábamos con los gigantes tecnológicos, ¿no? Estos grupos económicos muy reducidos que logran mediar gran parte de, de nuestros desenvolvimientos hoy en día en las plataformas digitales, en, en la digitalidad en general. Entre los más conocidos podemos decir, bueno, Google, Amazon, Facebook, Apple, eh, me está faltando alguno, no los tengo acá anotados. Bueno, Amazon lo dije. Bueno, hay varios. En realidad no son tantos, ese es el punto. Eh, Logran, de alguna manera, justamente monopolizar hoy en día eh, la gran amplitud de las esferas de la vida social. Por eso hay una dimensión colonial muy fuerte en la cuestión de la gubernamentalidad algorítmica, porque lo que están de alguna manera también imponiendo es la visión occidental del mundo. Y cuando digo la visión occidental me refiero particularmente a los intereses de la OTAN, a los intereses de Estados Unidos y en general del bloque occidental. Obvio que también están las plataformas que responden a otros bloques de poder a nivel mundial, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, la red social TikTok es de China, por dar un ejemplo. Telegram es de Rusia. Bueno, el escenario es un poco más complejo que esta homogeneidad que yo estoy describiendo, pero la tendencia realmente es bastante monopólica. Eh, por eso quería introducir la dimensión de la geopolítica. Y por otro lado, está esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con qué es lo que logran interpelar en el ser humano los dispositivos algorítmicos, la gubernamentalidad algorítmica. Porque estos desarrollos y despliegues tecnológicos contemporáneos ponen en crisis, de alguna manera, nuestra concepción general de la relación sujeto, poder y técnica. Recién Mariano mostraba una triangulación, la gubernamental algorítmica, yo acá les propongo otra,
No tengo el dibujo, pero se los puedo poner de un artículo que tengo ahí. Pero es este el triángulo, es sujeto, poder, técnica. De alguna manera, los desarrollos y despliegues tecnológicos hoy en día vienen acompañados de una crisis epistémica, una crisis de los marcos del saber, lo cual exige a las ciencias sociales grandes desafíos a los cuales también están pendientes las políticas públicas, porque no nos olvidemos que nuestros marcos epistémicos son las condiciones de posibilidad de nuestras políticas públicas, los márgenes, ¿no? De las políticas públicas que pueden implementar. Y esto lo digo en un contexto donde el Estado se encuentra en una profunda crisis. No por nada estamos en un momento de ascenso a las nuevas derechas, si bien hay un montón de factores a tener en cuenta, podemos también hablar de una crisis de legitimidad del Estado. Y en ese aspecto, la pregunta por qué es lo que logran interpelar en el ser humano estos dispositivos algorítmicos. Porque justamente lo que dicen Roy Burns es que los dispositivos de la gubernamental algorítmica, como también decía Mariano, logran saltearse la reflexividad. Y dicen que además de saltearse la reflexividad, se saltean el deseo. Lo cual es problemático, porque no queda en claro cuál es la concepción de deseo que recuperan estos autores, que es obviamente una categoría psicoanalítica, eh, pero sí deja abierta la pregunta. Ellos dicen, el dispositivo algorítmico logra suscitar la propensión inconsciente, logra de una manera suscitar la inclinación inconsciente, es decir, eh, logran suscitar la inclinación, algo que es, por eso la cuestión conductual, ¿no? Hay una cuestión conductual en el gobierno de los algoritmos. ¿Y qué es lo que logran capturar en el inconsciente, ¿no? Y otra vez la pregunta por el inconsciente, otra vez la pregunta por la naturaleza del ser humano y particularmente la cuestión del inconsciente. Y ahí, bueno, ¿no? Se vuelven a abrir un conjunto de preguntas muy profundas que atañen no solo a lo epistemológico, sino a lo ontológico, en lo que respecta al ser humano. Y además es interesante pensar que la categoría de deseo, en general, las teorías del poder, los estudios del poder, a la hora de reflexionar sobre los modos de dominación contemporáneos o de larga data, por lo general a la hora de pensar la manipulación inconsciente, parten de la categoría de deseo, que es muy útil, y no se podría, considero yo, no se podría prescindir de esa categoría. Sin embargo, ¿alcanza la categoría de deseo para considerar, para analizar qué es lo que logran capturar en el inconsciente? Porque detrás de un clic, para ir a cosas bien concretas, detrás de un clic o de una interacción digital, puede haber una diversidad de cosas, de quizás las posibilidades hermenéuticas, las posibilidades de comprensión que nos brinda la categoría de deseo no sea suficiente. Y ahí es interesante porque uno, por ejemplo, cuando vos estás en una red social y te aparece una propaganda de UNICEF, te dice, vos que querés cambiar el mundo, hacé clic acá que vas a ayudar a los niños en África, por ejemplo. Es decir, logran capturar una inclinación hacia el altruismo, logran capturar una inclinación hacia el compromiso social. O, por ejemplo, una oferta algorítmica que eh, genera preocupación por los seres queridos. Guarda en la calle porque te puede pasar lo que sea. Digamos, ¿no? O sea, mirá, si este puede ser tu hijo, digamos. Una oferta digital puede generar preocupación. Una oferta digital puede interpelar el deseo sexual también, puede interpelar una diversidad de cosas. Entonces, esto también implica revoluciones y transformaciones para las ciencias sociales, muy interesantes. Eh, entonces, esto es lo que yo quería introducir, ¿no? Tanto la cuestión a modo disparador, tanto la cuestión de la problematización geopolítica, de la mano con la dimensión colonial, de las transformaciones que estamos hoy en día experimentando,
como también las preguntas que se vuelven a abrir en torno a lo que logran afectar en el ser humano estas nuevas modalidades del poder. Porque lo que estamos viendo, pero ya uno puede analizarlo a gran escala, en términos de los procesos que va atravesando la humanidad, las sociedades occidentales, desde la modernidad, es una profundización de tanto de la complejización de las formas del poder como como su sutilización. Es decir, son cada vez formas más sutiles del poder. Digamos, en las sociedades medievales o de primera etapa de la modernidad, el poder te cortaba la cabeza, el poder te exiliaba. Luego, con las sociedades industriales, fordistas, el poder pasó a ser normativo, a moldar los cuerpos, ¿no? Ahí viene más la categoría de Foucault de biopoder, el amoldar los cuerpos y de alguna manera disciplinarnos y homogeneizarnos. Y después, a partir de lo que, por ejemplo, Deleuze categorizó como sociedades de control, donde empiezan a tomar más centralidad otras dinámicas del poder que hacen más reparo en lo psíquico. Vemos esto, ¿no? Un poder que logra cada vez más, penetrar cada vez más interior en el ser humano, cada vez más adentro. Claro. Es apropiarse de la nuda vida, como decía Agamben, ¿no? El tema de la biopolítica. Tal cual, ahí vienen todos los que siguen después de Foucault, ¿no? Planteando diferentes propuestas de esquemas analíticos para pensar estas nuevas modalidades del poder. Tal cual, Agamben, Butler, Lazzarato. Sí. Bueno, ahora yo todavía no lo terminé de leer, pero Cédric Durand, que es un economista francés de Sciences Po, habla del feudalismo digital, Tecnofeudalismo. tecnofeudalismo, tal cual, sí, el Es tecnofeudalismo. Es la muy hipótesis interesante. es muy interesante porque de alguna manera lo que junta, es muy bueno tu comentario, Micaela, porque junta justamente tanto la cuestión geopolítica como de las características de estas tecnologías, porque él habla de tecnofeudalismo porque hay una concentración tan grande de esto en tan pocas manos, que se está generando una forma de, llamémosle, gobierno mundial por Claro, pero encima de los además, estados. al anular la subjetividad, él teoriza que nos convertimos en siervos de la gleba, sin voluntad propia y solamente tributamos al Señor que nos maneja. Totalmente. Lo único que hay que tener como reparo de estas perspectivas, yo diría, es su fácil tendencia al pesimismo. O sea, hay, hay algo que les está sucediendo a los europeos en general que tiene que ver con que no le están encontrando la salida. Porque ellos son los creadores del proyecto occidental y no le están encontrando la salida desde el proyecto occidental. Y ahí es donde probablemente haya que recurrir a otras mixturas, a otros mestizajes, para poder crear una alternativa por fuera del proyecto moderno occidental. Que los europeos no están encontrando mucho la salida. Entonces, hay algo de, cuando uno lee autores como Durant, te encontrás mucho la retórica que uno encuentra en series como Black Mirror. Claro. Es la distopía, el fatalismo distópico. Digamos, hay una cosa de, vamos hacia un tecnofeudalismo, esto no tiene salida. Si bien es cierto que la humanidad nos estamos enfrentando a escenarios límites, no tengo ninguna duda, pero lo cierto es que guarda con esa postura pesimista que también está presente en Byung-Chul Han. Además de muchas críticas más que se le puede hacer a Byung-Chul Han y que es necesario hacerlo. Eh, pero digo, guarda con esas miradas fatalistas porque un poco como que nos dejan en la oscuridad absoluta. Eh, utilizo ahí un neologismo de mis grupos de amigos, pero digo, porque nos llevan a un lugar donde parece que no hay salida. Así que bueno, ya siendo las 5 vamos a dejar el espacio mejor para los intercambios y que lo demás siga surgiendo. Y muchas gracias por el espacio. Yo quería hacer una pregunta, no sé si se escucha. Sí, Sí, ¿no? Ok. La verdad, es difícil no, digamos, no caer también en las teorías conspiranoicas o conspirativas, porque es como que también algo que se pensaba más que nada en la pandemia cuando se decía
la vida privada pasó a ser pública porque cada uno está en su casa, con su familia, y por ahí estás en una reunión de trabajo y con tu hijo a UPA, y bueno, ¿se acuerdan lo que pasó con el diputado que eh, protagonizó una escena porno en plena sesión? como, eh, como de que al tener un celular, una computadora, y pensaba también, ¿no? Esos relojes que te miden la frecuencia cardíaca, o cuando dormimos con el celular en la mesita de luz y se puede ver cuándo estás despierto o cuántas veces te despertás a la noche, o sea, tantas cosas que se pueden, que nos, digamos, esos datos que se están relevando constantemente, que es también difícil como no perderse en eso de las conspiraciones. Y también algo que una pregunta que tenía sobre gubernamentalidad era, bueno, pero ¿el gobierno de quién? Que ahora cuando cerraste, Johnny, quedó claro, no es el gobierno de un país, sino un supragobierno, digamos, que está por encima. Y algo que quería decir de esto de que se producen los efectos casi como de manera conductista, eh, algo que es, digamos, somos seres humanos, tenemos lenguaje, tenemos cultura, pero no por eso dejamos de ser animales también. Y cuando ves una publicidad de una hamburguesa, se te despiertan ciertas señales fisiológicas que se producen eh, involuntariamente, o también lo pienso cuando de repente te aparece un video de una mina casi en bolas, como que son cosas y que depende, a mí no me aparecen, pero por ahí a un chico, un nene de 13 años sí, y bueno, así, ¿no? Como a cada uno también le van a estar apareciendo cosas distintas. Eh, sí, quizás me cuesta, será porque mi abuelo es italiano, que estoy como cayendo en el pesimismo este que escribía de los europeos, pero me gustaría saber como qué pautas podemos tener como para no perdernos en esa idea de, bueno, estos nos están vigilando, no sé. Había una época hasta en donde hacíamos, y todavía se sigue haciendo, terapia psicoanalítica por, nada, Bueno, pero bueno. eso es una buena facilidad, esto último que nombrás. Yo creo que está bueno lo que preguntabas, Belu, porque eh, es importante aclarar que esto, lo que estamos planteando con Mariano, no se lo plantea, no es ni una postura tecnofóbica ni tecnofílica. O sea, acá hay que rehusar de esos extremos, digamos. No es que fobia a la tecnología o la tecnología nos va a salvar, ¿viste? O es lo mejor la tecnología. Hay que poder tener posturas creativas frente a estas dos posturas muy estereotipadas, muy extremas. Tampoco es fobia y tampoco es fanatismo. Eh, y por otro lado, en relación a las teorías conspirativas, lo mismo. No toda conspiración es cierta, ni tampoco toda conspiración es falsa. O sea, la Tierra no es plana. O sea, ¿se entiende? O sea, no toda conspiración es falsa, ni tampoco toda conspiración es cierta. Ahí también hay que ver, hay que ser criterioso. Y por eso está bueno generar instancias donde podamos democratizar herramientas. Eh, y en relación a, bueno, esto del fatalismo, es importante introducir que, que el escenario mundial es complejo hoy en día, ¿no? No está todo concentrado en términos de tecnologías digitales, sí. Perdón, una cosa que me quedó en el tintero, también con lo que pasó ayer de la tormenta esta y todo, también es un poco, digamos, bastante débil, porque a la primera de cambio nos quedamos todos sin luz o que hay una catástrofe de magnitudes, esto no sé, esto algorítmico es insostenible porque ya está, no tengo luz. No sé si alguna vez les pasó, a mí hace poco se me rompió el teléfono y estuve un par de horas sin teléfono y era como, oh, no puedo nada. Todo lo que quería hacer era a través del teléfono y es como, estamos atados de pies y manos al aparato. Pero Bueno, bueno, a la ahí vez, eh, ayer eh, se cortó la luz y ¿cuántas personas no tienen batería? bueno, Eh, una quería, acotación respecto a lo que planteabas recién de la cuestión de las conspiraciones. Como decía Johnny antes, un poco la perspectiva desde la que uno trae, desde la que intentamos trabajar, tiene que ver con
no pensar una oposición radical entre lo técnico y lo humano y lo social. Más bien hay un entramado creciente y complejo entre lo técnico y lo social que hace cada vez más indiscernible la intervención técnica en lo que sería propio del humano. Más bien hay un entramado complejo y lo que nosotros tratamos de pensar y leer son tendencias dominantes en estos nuevos procesos técnicos, y esas tendencias dominantes obedecen a características del capitalismo en su fase actual y a tendencias que tienen que ver con una historicidad que excede a lo meramente tecnológico. Y esto que vos decías de la cuestión de la catástrofe y el no poder estar sin el aparato, bueno, ahí se prueba justamente la eficacia de ciertas transformaciones subjetivas y de ciertos modos imaginarios de relacionarse con el mundo. Estoy 2 horas sin el aparato y eso produce como un efecto en mí, y justamente lo que eso comprueba es la eficacia del entramado creciente entre lo técnico y lo social. Y también yo trabajo como docente en el nivel medio. Plantearle a los adolescentes una visión conspiranoica de las nuevas tecnologías no les hace nada de sentido, por ejemplo. Entonces ahí esa dimensión etnográfica, si se quiere, que uno tiene acceso en el aula, lo que da muestra es de la creciente interrelación compleja de estas nuevas tecnologías con nuevas formas de subjetivarse, justamente, y eso da cuenta de que no es todo manipulación, de que no es todo coerción, pero sí en esas nuevas formas de subjetivarse, que atraviesan la sociabilidad de los adolescentes y por lo tanto también sus nuevas formas de relacionarse con el acontecer social y político. En esas nuevas formas hay tendencias dominantes que exceden a las plataformas, que exceden a los algoritmos y que tienen que ver con la extensión de la mercantilización, la exacerbación de los individualismos y también con ciertas lógicas del capitalismo financiero que están permeando las formas de las plataformas y de la algoritmización. Entonces, como decía Johnny antes, no se trata de pensar esto en términos absolutistas o fatalistas, sino más bien de alertar a la crítica de que hay en el fenómeno técnico el nudo de las sociedades contemporáneas que van más allá de lo técnico, que necesitan una parada fuerte en lo técnico, pero partir de ahí para explicar también tendencias que van más allá de las plataformas, de los algoritmos y de la gratificación. Si me permití, quería, no sé si me escuchan. Sí, Sí. Bueno, la verdad que he quedado noqueado escuchándolo a ustedes. No sé a dónde estoy, pero te escuchaba a vos primero cuando hablabas me preocupó eso de la caída de la reflexibilidad, es decir, de no poder pensar, la producción de saberes, creo que señalaste, 3 puntos que yo tomé, y no sé si el tercero es la improvisación. Es decir, ¿cómo nos paramos nosotros frente al manejo del poder de hoy? Ustedes lo relacionaban con Foucault, y me gustaría también que me dijeran de qué manera ustedes hacen esa reflexión, esa conexión con Foucault, ¿no? Por supuesto, el, el, eh, el saber de hoy, habría que ubicarlo Foucault hoy, en el siglo XXI, 22, qué sé yo. Pero, ¿cómo nos paramos el ciudadano común frente a una cuestión tan compleja? Porque es complejo esto que usted está señalando. No es fácil de manejar, no es fácil de manejar. Y de alguna manera, ¿cómo llegar a la gente para hacerla pensar, para advertirlo de lo peligroso que estamos viviendo? Porque nos está llevando sin poder, es decir, ya no es cuestión de salir de la calle, ya. No es cuestión de salir de la calle. ¿Cómo nos paramos frente a esta nueva realidad? Bueno, yo lo hablo desde el punto personal, no sé si todos piensan lo mismo, pero realmente me quedo muy inquieto con lo que he escuchado y agradecido también, pero por supuesto es una situación muy compleja, muy compleja. Eh, yo diría que es una especie de dictadura tecnológica, ¿no? Es decir, es como que no hacen falta ya que se den golpes como el 76, sino que hay otras formas de dominarlo. ¿Cómo nos paramos nosotros, chicos? ¿Ah? Chicos, le digo yo. Bueno, es muy, muy interesante tu pregunta, Elvio, y nos lleva a bajarlo a cosas más concretas, que creo que va a aportar mucho al debate que estamos teniendo. Porque es cierto que todo esto lo que alimenta son burbujas sociales. Refuerzan las burbujas sociales.
vieron que nosotros estamos atravesados como sociedad por una grieta. Y de alguna manera esa incapacidad de poder comprender desde dónde piensa el otro, desde dónde se está proyectando el otro, que aplica para ambos lados de la grieta, de alguna manera, es lo que va garantizando que se sostengan este status quo de dominación y que se profundice inclusive, en un momento tan crítico de la humanidad y de nuestras sociedades. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que buscar la manera de poder superar esas burbujas sociales. Evidentemente, nuestras propuestas políticas hoy en día han quedado licuadas dentro de una dinámica antinómica, dicotómica, que no favorece a las mayorías. Eh, entonces, ahí donde es muy importante, me parece a mí, reinventarnos en términos de cómo vamos a nosotros construir una nueva propuesta política que logre enamorar y que logre superar la grieta ideológico-cultural que hoy en día está tan asentada en nuestras sociedades. Eh, y ahí donde también, por ejemplo, tenemos que pensar cómo reinventar también el Estado, porque hoy en día la educación, por ejemplo, sigue manteniendo directrices disciplinarias. Es decir, hoy en día la propuesta educativa del Estado sigue tendiendo hacia una homogeneidad, un disciplinamiento, es decir, es el mismo contenido para todos los estudiantes dentro de un mismo aula, hay una cuestión de ordenar y los que obedecen, y, y eso quizás era efectivo en un momento donde, volviendo a que vos recuperabas a Foucault, donde el poder era más disciplinario, ¿no? Donde la regla general era la norma, la normativización, el ordenar, el homogeneizar. Pero hoy en día, los dispositivos del control digital logran seducir, logran influenciar inconscientemente, logran capturar la atención. Y estos artefactos están adentro del aula en el momento mismo de la instancia educativa. Entonces, ¿cómo hacemos para ganarle a estos dispositivos que no te obligan, no te mandan, de alguna manera se adaptan a cada subjetividad, logran influenciar inconscientemente y partir de la especificidad de cada psiquismo? ¿Cómo le vamos a ganar? No le vamos a ganar con disciplina. No le vamos a ganar al control digital, no le vamos a ganar con disciplina. Tenemos que crear, tenemos que inventar nuevas directrices pedagógicas que nos permitan, y acá hay una propuesta específica, que es que nos permitan recuperar las pasiones y virtudes que habitan los seres humanos. Si nosotros reinventamos las directrices de nuestras instituciones en función de potenciar dinámicas colectivas que se apalanquen en el despliegue sinérgico, en el despliegue colectivo de los potenciales de los seres humanos, ahí sí le podemos ganar el control, ¿no? Y ahí tenemos una punta para no caer en fatalismo. Pero en la medida que nosotros sigamos aferrados a viejos esquemas de pensamiento, a viejas formas institucionales, nos van a seguir ganando. Eso de lo que yo opino. Ya estamos introduciendo cosas más del desarrollo quizás en este Mira, caso. yo Hace rato soy levanté la docente. mano, disculpen, ¿no? Pero si tenemos una fila, sigámosla. ¿Cómo? Sí, Sí, Jorge sí. había levantado la mano hace rato. No, está bien, está bien, está bien. No sé, yo quería poner el foco sobre un par de cositas, un poco el reflector sobre un par de cosas. Primero, ¿qué son las plataformas sociales? O si, sobre todo, dentro de ellas las redes sociales, que tal vez son las más influyentes, ¿no? Son empresas con fines de lucro. ¿Cómo logran ese lucro? Son esencialmente, a mi modo de ver, grandes empresas de publicidad y marketing, conformadas dentro de esa lógica, dentro de una lógica de publicidad y marketing. Por eso nos perfilan, nos dividen en burbujas para dejarnos ver nada más que a los que son iguales a nosotros, de tal manera que si a mí me gusta el chocolate, el helado de chocolate, solo me van a dejar ver a los que les gusta el helado de chocolate. Y que entre nosotros nos demos manija alrededor del helado de chocolate y consumamos cada vez más helado de chocolate.
Entonces, yo creo que es posible evadir, son útiles digamos, las plataformas como herramientas de conocimiento. ¿Google sirve para encontrar cosas o Google solo me muestra cosas que yo ya sé? Cosas que están dentro del marco de lo que yo ya sé. ¿Sirven para generar un conocimiento crítico estas herramientas? ¿Sirve Google para encontrar cosas? Yo creo que solo sirve si uno tiene una formación previa, ¿no? Y yo creo que estos mecanismos que ellos tienen de marketing también lo usan para la manipulación de las mentes. El marketing es esencialmente un método de manipulación de mentes y que también es muy útil para la política manipulativa, ¿no? Yo creo que me resultó muy interesante los conceptos que plantearon, me ilustraron me iluminaron algunos campos, algunos temas. Y yo hay una cosa que veo que es que el momento actual se caracteriza por la abundancia de información. Dentro de ese contexto de abundancia de información, o tal vez de exceso tal vez de información, ¿cómo será la relación entre creencias y conocimiento? Parece que el conocimiento ya no importa, que lo que importa es lo que se cree. Yo creo tal cosa, vos crees tal otra y ya está. Esa es la diferencia entre vos y yo. No es que entre la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento. Y yo Bueno, creo ahí tengo, el pensamiento, y entre ellos el pensamiento político, se vuelve una especie de pensamiento religioso, basado en la creencia, que no tiene, y uno lo encuentra, que no tiene sentido discutir con alguien lo que cree, así como no tiene sentido discutirle a alguien los dogmas de su religión, porque es una creencia. Entonces, está pasando todo el pensamiento y particularmente el pensamiento político se está volviendo algo religioso. Yo creo que saltarse la reflexividad que señalaban es como, yo pensaba cómo fue avanzando históricamente el conocimiento y las formas de conocer, ¿no? Y me acordaba de Descartes, de que cuando él planteaba la duda metódica, todo el planteo de la crítica, todo lo que allá en los albores de la modernidad fue el surgimiento del pensamiento racional. Y toda esta cuestión algorítmica digamos, de perfilamiento, ¿no es cierto?, de extracción de los grandes depósitos de datos, de conocimiento de ahí, yo me pregunto, ¿estaremos dejando de lado el racionalismo y volviendo al empirismo anterior al racionalismo? Entonces, estas son cosas que yo no sé si será posible que toda esta era, tal vez, empezaremos una nueva Edad Media, estaremos caminando hacia atrás en la civilización. No sé, son dudas que surgen, ¿no? Uno piensa si estas plataformas son útiles para el desarrollo de un pensamiento crítico o si su propia dinámica condena a muerte al pensamiento crítico. bueno, ahí Jorge, se me ocurren varias cosas y que también me permiten hilvanar tu comentario con la intervención de Elvio, porque desde la ciencia de la comunicación tenemos un par de cuestiones para historizar las intervenciones de la tecnología de la comunicación en la sociedad, en la política, en la historia, en la economía. Entonces habla, ¿no?, de manipulación o de dictadura tecnológica. Y si uno va hacia atrás, al surgimiento de la televisión, al surgimiento de la radio, al surgimiento del cine, siempre se ha encontrado con afirmaciones de índole apocalíptica, ¿no?, de cierta pérdida, sobre todo con el avance de las tecnologías de la comunicación que implican una mayor visualidad, con cierta pérdida de la racionalidad letrada, de la cultura letrada, del saber escritural, y efectivamente vamos hacia ciertas modalidades de la cultura más visuales, pero lo que es interesante pensar es
un poco en la línea de lo que comentabas vos recién, Jorge, que efectivamente en la plataformización hay una transformación en la relación de la ciudadanía con la información y el conocimiento. ¿Pero en qué sentido? Parémonos por un segundo en la historia de las tecnologías de la comunicación, en los de los medios masivos de comunicación. Y también esto lo pongo en línea con lo que hablaba Johnny antes de las instituciones disciplinarias. ¿Cómo era nuestra relación con el derecho a la información y el acontecer social y político a fines del siglo XX? Había medios masivos de comunicación que funcionaban con un esquema de broadcasting. ¿Qué quiere decir eso? Un emisor para múltiples receptores, todos reciben el mismo contenido, y entonces nacía la ciudadanía en términos del derecho a la información como público de masas, pero un público que accedía a una oferta de contenidos idéntica. Entonces, había un suelo común en esa relación con la información y con el acontecer social y político. Y ese suelo común tenía como correlato también la figura del periodista como intermediario de la información. ¿Qué es lo que viene a transformarse con las plataformas? Y esto lo digo con un fuerte pie en el aula, es decir, con adolescentes que han crecido, que han nacido al inicio de la década del 2000. ¿Qué es lo que se transforma fuertemente? Bueno, se ha disuelto la experiencia del público masivo de medios de comunicación tradicionales. Esa relación con la información mediada por periodistas profesionales y con un esquema de broadcasting se disuelve en reemplazo de ciertas tendencias que tienen que ver con lo que vos señalás, Jorge. Pero ¿en qué sentido? Si uno le pregunta a los adolescentes de tercero, cuarto, quinto año cómo se informan, la respuesta va a ser redes sociales. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, se cae el público masivo, se cae todos nosotros accediendo a una misma oferta de contenidos, y también se cae la función del periodista como intermediario. ¿Y quiénes quedan como intermediarios? Los algoritmos y las plataformas. ¿Y cuál es la tendencia? Una relación mucho más individualizada con la información y por lo tanto con el conocimiento. Vos, Jorge, decías, bueno, la creencia, ahora es lo que yo creo. Y efectivamente, hay una tendencia hacia eso. ¿Pero por qué? Porque se ha disuelto el suelo común de lo disciplinario también. La caída de lo disciplinario también implica la caída de cierta institucionalidad y de cierto suelo común que estructuraba y organizaba la vida de manera normativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la crisis de la institución periodística, bueno, el ascenso de las plataformas y de estos nuevos modos de información y de conocimiento van de la mano con la pérdida de legitimidad del oficio periodístico, por ejemplo. Entonces, ¿qué me pasa a mí como persona de 30 años que crecía al calor del debate de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? Esa gran discusión que estructuró la vida política hace 15 años, hace 12 años, 10 años, no hace carne en los adolescentes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el medio masivo tradicional ya no tiene eficacia en informarlos a ellos. Si bien, por supuesto, sigue operando en la lucha política, en la creación de cierto sentido común, en las luchas por la hegemonía, está claro que no han desaparecido los medios masivos de comunicación, pero hay una transformación fuerte en la construcción ciudadana, en la relación con la información, en la relación con la libertad de expresión, con el acceso a ideas diversas y plurales, que se ha transformado. Y entonces, si nosotros queríamos pensar, como decía antes Elvio, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo intervenimos ante esto? ¿Qué se puede hacer? Creo que el primer movimiento para la crítica, para una intervención política, es reconocer esta transformación y que las nuevas generaciones están paradas en un régimen de visibilidad, de información e imaginario que es muy distinto al de Jonathan y yo, por ejemplo. Y ahí hay una aceleración fuerte de ciertas transformaciones. Entonces, bueno, eso quería comentar a raíz del comentario de Jorge. Creo que Elvio Mónica tenía levantó la mano otra vez. Ahora Mónica levantó la mano también. Sí, sí, la levanté antes de quedarme muda, porque si no, creo que acá cayó para siempre. No, un poco coincidiendo con Elvio en esta sensación de que hasta acá estamos llegando. Pero digo, bueno, la historia evidentemente sigue avanzando con nosotros, adultos mayores, o sin nosotros. Tal vez el choque en nuestra generación es más impactante porque, bueno, entre todos los cambios que tuvimos que sufrir, aceptar, adaptar, podría, entre comillas, ser uno más, no sé, y de alguna manera digo, esto de repasar el hilo conductor de la historia en todas estas transformaciones en cuanto a lo comunicacional que ustedes van nombrando,
produce alguna tranquilidad en el sentido de que, bueno, si realmente toda época de cambio nos ha generado algún impacto en este sentido negativo, o cuando más jóvenes, positivos de alguna manera, con toda la energía que implicaba la juventud. Y esto lo digo mientras pienso en mis nietos y bueno, y en los nietos de todos los que podemos estar acá, pensando en esto de la inhibición del sentido de reflexión. Que digo, va derecho, pregunto, a la pérdida del sentido crítico. ¿Cómo hacemos? A ver, pienso que tiene que haber un nivel altísimo de capacitación, de formación, de información para poder jugar un papel de aquí en más en algún campo de lucha, por ejemplo, concretamente el nuestro, de los derechos humanos. Si todo esto empieza a ser básicamente en función o con o en las redes sociales, claramente los mayores vamos, bueno, quedando de lado espantosamente, ¿no? Implica un nivel de capacitación que yo personalmente no sé si ya tengo ni las ganas, ni la paciencia, ni el gusto por descubrir cosas en este sentido. Pero con los más chicos, con los más jóvenes, y toda esta cuestión de lo que empiezan a advertir psicopedagogos, pedagogos y demás, del daño que representa el estar tantas horas frente a una pantalla, pero pensando en este sentido, en la inhibición de ese sentido crítico de los chicos, porque claramente a medida que pasa el tiempo van a estar más tiempo frente a una pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo orientar eso? ¿Cómo canalizar esa preocupación de pensar al individuo colectivo? A ver, concretamente, no sé si está más o menos clara la idea, la duda y el temor, todo junto. Eso. Muchas gracias, porque muy interesante. A pesar de todo, muy interesante. No, gracias a ustedes, Mónica, por el espacio, y es hermoso poder intercambiar, porque acá estamos generando también un encuentro generacional, eh, muy Ya lo nutricio creo. para todos, es así. Eh, Así que, bueno, en relación a lo que decías, claro, tenemos estas generaciones, los nativos digitales, le dicen, ¿no? Los que ya parece que nacen y ya les enchufan el celular ahí nomás. Y también es un modo como de relajarse, decir, bueno, dale el celular así no molesta, ¿viste? Bueno, y ahí todo lo que se genera. Hay que generar ahí una alfabetización digital, hay que generar toda una política pública, yo creo, ¿no? En relación a estas cosas. Lo que ustedes están haciendo con esta charla ya es un paso interesante, importante, porque es decir, che, tema de derechos humanos. Esto es un tema que tiene que ver con, o sea, es central hoy en día, poder reflexionar sobre estas cosas. Por, por nombrar también un hito fundamental, en plena pandemia de COVID-19, que las sociedades del mundo experimentaron una profundización muy grande de las mediaciones digitales durante la pandemia, que eso luego de la pandemia no es que se revirtió. Eh, y como bien decía Jorge, eso tiene ganadores económicos, desde el marketing, bueno, y desde los distintos negocios, ¿no? Que van impulsando todo esto, y desde los proyectos de dominación también de la mano con esto. En plena pandemia de COVID-19, un referente intelectual de un think tank de la OTAN publica un documento que se llama Guerra Cognitiva. Yo los invito a que los busquen. eh, yo lo tengo traducido, se puede traducir, se los puedo compartir si quieren también. eh, y donde ellos directamente ahí reconocen un nuevo dominio de combate, el dominio humano, y que fundamentalmente consiste en la guerra cognitiva. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder disputar la atención, desarticular las capacidades cognitivas,
desarticular la capacidad de construir redes sociales, no en el sentido de las digitales, ¿no? Sino en el sentido de los entramados comunitarios que eh, te permiten luchar en un horizonte de sociedad. Eh, entonces, yo creo que sí, ahí das en lo cierto, Moni, en el sentido de que necesitamos justamente crear instancias donde nosotros podamos problematizar esto, construir herramientas. El Estado necesita tener política pública en relación a estas cosas. Seguramente las tenga, pero hay que mejorarlas, hay que generar plataformas propias. eh, em, Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y realmente es urgente, porque estamos en un momento donde el escenario es bastante límite. Y, y bueno, por otro lado, otro comentario que quería hacer en relación a algo que decía también Jorge con el tema de las creencias, que hoy en día pasa a ser más importante ya las creencias que el conocimiento. Eh, Hay algo de eso y también hay que tener cuidado con creer que de creencias y de prejuicios solo parte el otro, que tiene una religión, por ejemplo. Porque de creencias y prejuicios también parte aquel que cree en el progreso indefinido de la modernidad. Entonces estamos en un momento donde realmente los esquemas de pensamiento están en crisis y tenemos que permitirnos una apertura hacia lo distinto. Porque si hoy en día estamos viviendo el ascenso de las nuevas derechas, tiene que ver en gran medida con que el proyecto de la modernidad occidental fracasó. Que eso no quiere decir que haya que descartar todos los elementos de la modernidad. Claro que no. Pero sí nos invita a una profunda crisis, a una descolonización. Necesitamos descolonizarnos. eh, y no solamente en términos económicos, sino en términos psíquicos. Eh, Así que bueno, en relación a esto que decían, yo tengo esto para compartir, ¿no? De que sí, necesitamos construir herramientas, instancias, y creo que desde América Latina, otra vez para no caer en el fatalismo, desde América Latina tenemos una oportunidad. Porque como les decía recién, Europa no le encuentra mucho la salida, está como en una encerrona, ¿no? Porque bueno, justamente el proyecto occidental nace desde ahí. Y en América Latina tenemos el potencial del mestizaje. Acá contamos tanto con las luces de Europa como con la sabiduría de los pueblos originarios. Acá nosotros contamos con una mixtura muy interesante que nos puede permitir la formulación de algo distinto, de algo que logre justamente integrar registros que han sido escindidos. Como recién, por ejemplo, podemos nombrar, que yo hacía una mención, el de las espiritualidades y el de la ciencia, o el de la racionalidad. Tenemos que ahí lograr, porque realmente está en crisis nuestro vínculo entre nosotros como seres humanos, entre nosotros con el planeta, el materialismo en general está en crisis, digamos, ¿no? Toda esta cosa de la acumulación exacerbada y bueno, paso la palabra porque ya me pinta abordar muchos temas. ¿Tienen que hacer una pregunta? Sí, yo no sé si me permiten ingresar. Ahí hay dos, ¿Puedo hay dos, hacerlo? hay dos en la cola, hay dos anotados. Sí, Sí, pero él habla. había levantado antes. Viene primero Bueno, bueno, Elvio y bueno. no sé después si Ah, yo o Lila. que- Cuando usted me diga, participo, ¿no? Elvio, no creo que les tocaba a Elvio o Lila, no sé quién levantó primero la mano. Intervení, Elvio, después Lila Bueno, y bueno. después Belu. Mira, yo voy a ser breve, porque en realidad a mí no me abate. Es como que me están inyectando energía a pesar de los años y ya estoy por salir a la calle a ver con quién me puedo encontrar para plantear la cosa. Yo con este dato le doy, en el año 1975 yo pertenezco a un gremio, Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Es el sindicato docente más grande que hay en Córdoba. Estoy en la delegación Villa María, estoy en prensa, estoy trabajando con un chico muy joven, con un docente muy joven. Así que hace 50 años que estoy en el gremio. Y te escuchaba a vos, lo escuchaba a los dos, ustedes chicos, y realmente
pensaba cuando hacemos reuniones de delegados escolares, en la cual más o menos hay 50 delegados escolares, mujeres y hombres, de distintas escuelas. He participado de 100 reuniones con ella y me preguntaba qué podemos hacer desde las escuelas como herramienta para modificar esto. Me parece clave, pero lo primero que tenemos que hacer es trabajar con los docentes, porque creo que no tienen esta visión, no la tienen. Y no es que sea personal, gente joven, hay de todo en la docencia primaria, secundaria, terciaria, inclusive algunos universitarios. Entonces pensé que ya el año que viene los voy a traer a los dos acá, porque me parece clave, es una herramienta de un lugar muy específico como son las escuelas para hablar de este tema, para profundizarlo y para prepararlo. Simplemente eso, así que ya los tengo a ustedes dos agarrados así, y el año que viene los traigo. Nada más que eso, gracias. Bueno, será un honor, Elvio. Y por mi parte, como docente, efectivamente, yo trabajo estos temas con los alumnos en mis materias de la orientación en comunicación. Y efectivamente hay un sentido crítico que emerge en el hacer ver el juego de la mercantilización en la relación entre datos, algoritmos, plataformas y cómo eso vuelve en forma de predicciones y la captura de la atención. Ahí hay todo un andamiaje conceptual que tiene que ver con ponerle nombre a prácticas que ellos hacen en su cotidianeidad, que efectivamente generan un desplazamiento de ellos para con el uso que hacen de estas nuevas tecnologías. Entonces creo que hay un trabajo teórico y también de la intervención pedagógica por ser explotado y que requiere de estos nuevos conceptos, de nuevas herramientas. Y además, lo que muchas veces pensaba, y también con la intervención de John y alguna otra intervención que hacían ustedes, de alguna manera la escuela, pese a su resabio disciplinario, sigue teniendo la virtud de crear comunidad. El asunto es que la escuela, sus interiores, son en parte afectados por las tendencias que implican las plataformas. De hecho, una gran manera de evadirse del docente es el recurso al smartphone y a las plataformas. Ni hablar la expansión de las apuestas online, por ejemplo. Entonces, como la escuela todavía tiene la virtud de tener encerrados a los adolescentes durante muchas horas en la semana, concuerdo con vos, Elvio, en que la escuela se conforma como un espacio privilegiado de resistencia y de generación de capacidades críticas para pensar estos nuevos fenómenos, además con sus protagonistas. Claro, porque Porque además te digo, si me permitís, no solo sí, lo podemos hacer con los delegados, con los maestros las maestras y los maestros, sino nosotros tenemos experiencia desde APDH acá. Hemos podido reunir hasta 200 chicos. Tenemos lugar para hacerlo. O sea que lo podemos hacer directamente con los chicos, con los docentes y con los chicos, que sería fantástico. Inclusive con la universidad de acá, ¿no? Que tenemos un convenio con la universidad. Así que desde ya, el año que viene, están enganchados conmigo. Gracias, gracias, muy amable. No, Gracias. porque yo creo que la riqueza, además del intercambio intergeneracional, nos permite a nosotros encontrar pistas nuevas Así para es, repensarnos y reproponernos en algunos. así es. No intervengo más, gracias. ¿Quién había levantado la mano? Yo me perdí yo. Belén, Tengo una pregunta muy cortita. Con todo esto, ¿no? De la gubernamentalidad algorítmica, no sé si vale la pena pensarlo porque no creo que podamos hacer nada, pero entonces tranquilamente podríamos decir que podría haber habido algún tipo de fraude que todavía no está catalogado para que Milei pueda ganar las elecciones. No sé, eso. Pero ¿por qué fraude, Belu, con el tema de la gubernamental algorítmica? ¿Por la Y influencia, decís? porque por el tema de la manipulación, de las subjetividades, No, yo creo que de sí, la... te da una lectura de por qué la gente votó contra sí misma, digamos, cómo la formatearon
para, digamos, al estilo flautista de Amelín, digamos. Bueno, ahí sí, ahí yo creo que sí. Fraude no, porque de alguna manera los votos estuvieron. Eh, Por eso entonces, digo fraude no catalogado todavía, porque si estamos tan indefensos frente a este tipo de manipulación que estamos viendo acá, porque yo tengo varios primos libertarios y como me mandaban mensajes como diciendo, no, pero eso que pensás es porque lo sacaron de contexto, si vos lo escuchás, no quiso decir eso, o como que, no sé cómo decirlo, pero de que hubo manipulación antes de la llegada a la urna, digamos, de las Sí, personas. sí, eso sin duda. Igual no hay que olvidar de que la gubernamental algorítmica o las tecnologías digitales y algorítmicas en general no son el único factor que explica el resultado electoral. Eh, digamos, ahí hay que tenemos que tener una postura más compleja, ¿no? Hay una multiplicidad de dimensiones a tener en cuenta, y yo creo que entre ellas también errores que habrá cometido, digamos, habremos cometido eh, desde la anterior gestión, en el sentido de no haber podido garantizar del todo ciertas cuestiones de la vida social. eh, Ahí yo creo que se complejiza más el debate, ¿no? Porque, digamos, durante otras gestiones más afines a un proceso nacional y popular, sí se ha logrado garantizar ciertas cuestiones materiales que pues han garantizado la victoria electoral. Entonces yo creo que ahí el escenario es un poco más complejo, porque me parece a mí la gestión del Frente de Todos no terminó de resolver un conjunto de cuestiones que atañen a la sociedad, sus cuestiones más elementales y básicas, que también es un factor a tener en cuenta en la derrota, además de la manipulación mediática, digital, y todos los etcétera. Me parece, bueno, yo esto lo incorporo a valoración personal. Parece que ahí, digamos, no podríamos explicarlo solo por la cuestión de lo digital, la derrota, si bien es un factor muy importante. sí, pero Sí, yo también ahí la sumo, caída, digamos, de la racionalidad, porque tampoco, digamos, hablas con un libertario y no podés razonar, porque con lo que decía antes, Jorge, digamos, cómo hablas con la creencia, cómo dialogas con la creencia, cómo razonás. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio de los dos lados. O sea, me parece que estamos por atravesar un momento donde, vieron que ya hay páginas que se llaman decepcionados de Milei, o gente que votó a la Libertad Avanza, se está dando cuenta de lo que votó, básicamente. Entonces, yo creo que ahí eso nos va a permitir un ejercicio de acercamiento. Pero ese acercamiento tiene que ser mutuo, de alguna manera. Tenemos que estar dispuestos de este lado a poder eh, flexibilizar algunas cosas, ¿no? Como para poder potenciar ese encuentro con el otro, con la alteridad. Porque, porque es cierto, digamos, que ellos parten en gran medida de muchas creencias. Pero de este lado también tenemos algunas cosas que tenemos que revisar. Y quizás ahí podemos achicar esas distancias, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, porque el fracaso desde este lado del campo nacional y popular nos obliga a reinventarnos. Y si nos vamos a reinventar, eso implica necesariamente justamente transformar, ¿no? Transformar cosas, modos de plantear, y la necesidad de construir una nueva síntesis, ¿no? Un nuevo coincidir de los opuestos. Yo pienso que el peronismo no pierde radicalidad filosófica. Para mí la esencia filosófica del peronismo es la integración de los opuestos. Del irigoyenismo también. Eh, Hay que ver si hoy en día el peronismo quedó licuado, ¿no?, en la dinámica de la grieta, y eso nos obliga a tener que inventar algo nuevo. Eh, a mí me parece que hay un desafío, ¿no? De cómo volvemos a construir un coincidir de los opuestos. Que nos permita justamente
generar esos acercamientos, porque yo creo que los otros, digamos, de parte de las nuevas derechas, sí, parten de creencias. Creencias en el libre mercado, creencias en la meritocracia, creencias en, digamos, ¿no? Un conjunto de ideas fuerza, de valores construidos e instalados, pero también hay un conjunto de prejuicios o de creencias desde lo que sería el progresismo, ¿no? Y ver también cómo se generó esa fractura. Por ejemplo, de un lado, parecía que de un lado quedó la tradición y de un lado quedó la deconstrucción. ¿Cómo hacemos para integrar tradición y deconstrucción? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque ese es el marco de posibilidad en el cual nos dividen y nos reinan, ¿no? A partir de esa división, tradición y deconstrucción, razón y pasión. Planteado así, pareciera que la racionalidad queda de este lado y la pasión queda del otro. Bueno, no vamos a ganar solo con racionalidad. Solo jactándonos de ser los únicos racionales, no les vamos a ganar a los apasionados libertarios. Tenemos que tener la pasión también nosotros de este lado. Y también inclusive estar dispuestos a ver en qué cosas tienen razón. Porque puede que haya cosas en las cuales tengan razón. ¿Estamos dispuestos a, a esa deconstrucción? Digamos, ¿no? A ver realmente de aquí, de este lado, qué tenemos que revisar. Dos cosas, ahí suscribo fuertemente la intervención de Johnny. En primer lugar, para mí hay que tener cuidado con la idea de manipulación, por lo que eso implica de subestimar a la audiencia, a los receptores, a la ciudadanía, y también porque en términos teóricos las teorías de la comunicación nacen con la idea de manipulación y a los 15 años esa idea ya es fuertemente refutada y nunca vuelve. Eso por un lado. Y por el otro, yo dialogué mucho con mis estudiantes respecto del por qué votaban a Milei, porque claramente el voto en la adolescencia a Milei fue mayoritario, y en muchos casos era un voto profundamente racional, discursivo, asentado en una serie de motivos y razones que era muy difícil contrarrestar de la experiencialidad política de esta generación. Entonces, con esta doble advertencia, y en línea con lo que decía Johnny recién, tenemos que estar, me parece, un poco más dispuestos a encontrarnos con esa otredad radical y poner en crisis ciertos presupuestos con los que nosotros actuamos políticamente en los últimos años. Porque si no, la distancia con estas nuevas generaciones se nos va a hacer cada vez más grande y no es que ahora la adolescencia se volvió de extrema derecha, sino que hay algo de esa novedad, de esa rebeldía que fue capturada y que nosotros tenemos que ver por qué, para reenamorar, para traer hacia este lado. Eso simplemente. Bueno, una pregunta yo tengo, que es algo que me preocupa y diría que me angustia. ¿Por qué? Porque yo pienso que el conocimiento es conocimiento cuando sirve para cambiar el mundo. Pero ¿qué pasa cuando en la sociedad está impregnada, está copada por esa impermeabilización que es el evitamiento de la reflexividad, que impide interactuar? Lo que yo pueda saber, no puedo interactuarlo, porque quienes creen otras cosas están impermeabilizados. Entonces, eso es algo que a uno le genera una situación de impotencia, de decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Interesante, qué pregunta. Eh, sí, es también, podemos ver cómo desde la modernidad en adelante, quizá para pensar esto que traía a colación Jorge, está bueno pensar la categoría de matrices ideológicas, eh, que es una formulación que yo por lo menos la conozco desde Alcira Argumedo, eh, en un libro que se llama, ¿cómo era? Bueno, se me fuera el título del libro, pero es un librazo. Ideas, no me acuerdo. Y después me voy a acordar el nombre del libro sobre América Latina. Este, es muy interesante, ahí lo voy a buscar. Pero ahí ella trabaja el concepto de matrices ideológicas, lo cual es muy interesante para pensar cómo desde la modernidad en adelante
nosotros venimos viendo siempre el conflicto entre dos entramados ideológico-culturales. Lo que en su momento fue iluminismo versus reacción romántico-conservadora, se ha ido reactualizando de diferentes y eclécticas maneras, ¿no? Nosotros hemos podido percibir cómo de alguna manera el proyecto del desarrollo, de la racionalidad, del progreso, también sentó las bases para que emerjan los fascismos en Europa en el marco de lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día estamos viviendo algo que pareciera tener ciertas orientaciones similares, con cosas distintas también, pero hoy en día también vemos cómo eso, aquello que fue iluminismo versus reacción romántico-conservadora, hoy toma la forma de progresismos globalizados versus nuevas derechas. Entonces, ahí creo que algo que nos puede servir mucho de este lado, porque el campo nacional y popular, para mí, lo nacional y popular no es ni progresismo globalizado ni nuevas derechas. Esto que hablaba, esto que hacía mención de poder integrar los opuestos. Voy. Entonces, es un buen ejercicio ver qué es lo que nosotros descartamos y que lograron canalizar las nuevas derechas. Ese es un muy buen ejercicio que podemos hacer. ¿Qué fue todo aquello que nosotros descartamos? Y dijimos, esto no importa, no sirve. Y las nuevas derechas dijeron, venga para acá. ¿Sí? Por dar un ejemplo, el día que asumió Milei, fue al Teatro Colón, la vi, cantó un tango. Y cantó el tango Loco. ¿Lo conocen ese tango, no? A ella, loco yo, tangazo. Cuando vi eso dije, claro, nosotros decíamos, es un loco, no lo voten, es un loco. Digamos, eh, y además con todo lo que implica, ¿no? Creerse uno el normal, rotular al otro de loco. Bueno, hay muchas cosas para revisar ahí. Pero además, ellos terminan haciendo esta jugada, ¿no? El tango queda de su lado, eh, eh, el loco de esa canción queda de su lado, se lo dejamos a ellos. Este, y no por nada, pero Néstor tenía algo de loco. O sea, hay algo donde me parece que ahí podemos hacer un ejercicio de ver qué fue lo que nosotros le restamos importancia y se lo dejamos a ellos. Ahí creo que podemos hacer un ejercicio para encontrar una salida. No sé si responde a la pregunta que hizo Jorge, pero quise un poco como llevarlo a esa problematización. Vos hablabas de la cuestión de no ser permeable. Bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es ser permeables nosotros. Parece que ahí hay una buena iniciativa que podemos tener. Eh, tener en cuenta, tener bien consciente en qué cosas no hay que ser flexibles, eh, pero la gente, me parece que la mayoría argentina no votó un proyecto de exclusión. Votó algo que le pareció que era mejor, votó algo con esperanza, votó algo creyendo que iba a mejorar la cuestión. Y ahora van a vivir la decepción. Cuando ellos vivan la decepción, tampoco me parece que la salida es nosotros salir a regocijarnos en el ¡ah! ¿Viste? Porque eso termina profundizando en la misma distancia que nos llevó a la derrota. Entonces, hay algo donde tenemos que, quizás hay algo en las nuevas generaciones de predisposición, hay que motivar eso, digamos, ¿no? Una actitud un poco más este, conciliadora y de apertura. Nosotros proponiéndola de este lado y bueno, suscitándola también del otro, ¿no? Cuando ellos se decepcionan cada vez más por la gestión de la libertad avanza, bueno, hay que aprovechar eso para. Corto mi introducción, porque ya la hice muy larga, están retirando. Eh, Gracias por el espacio, fue hermoso. Estamos para próximas instancias, para que nos inviten. Y lo que decía recién la compañera Micaela, para nosotros sumamente enriquecedor escucharlos a ustedes. Realmente acá, yo creo que estuvimos viendo lo que es lo fecundo, que es el encuentro, ¿no? Generacional. Es muy productivo. No, bueno, creo que lo que queda planteado es una tarea por construir y deconstruir, como dicen ustedes. Deconstruyámonos primero para reconstruirnos después, porque cómo conciliamos
lo colectivo con lo individual, digamos, ¿no? Es ahí una articulación compleja y bastante conflictiva, ¿no? Además también, pero creo que me parece que está bien, no descalificar lo otro, pero también cómo poder articularse para aproximarnos mejor, digamos. Pero No, nosotros les agradecemos muchísimo. Sí, perdón, alguien habló. sí, que lamentablemente no puedo decir que fue un placer, pero son muy grosos y la verdad que estuvo muy, muy buena la presentación. Yo creo que fue Yo había intentado leer un artículo apasionante. de Johnny, no, que para mí, yo había intentado leer un artículo en donde Johnny habla de esto y varias veces lo empecé a leer y no podía pasar de la segunda página porque no entendía nada. Así que también esto surge como medio un pedido mío de, ay, ¿de qué manera puedo hacer que él me lo explique? Porque yo lo quiero leer y no puedo, se me hace... Así que como que bueno, admito un poco eso también. Gracias, muchísimas gracias. No, gracias a usted, gracias a vos, Belu, porque a partir de ese disparador se generó esa instancia que para mí sí, es alentadora y hermosa. Así que, Ya le voy a pasar el muchas teléfono para que me tenga. gracias. Sí, por favor. No, Dale, suscribo las palabras de Johnny también. El intercambio fue muy potente para nosotros porque efectivamente acá un diálogo generacional que confirma que la gubernamentalidad algorítmica es una tendencia, ¿no? Que no captura la totalidad de la vida social y que este tipo de ruptura de las burbujas es posible. Así que yo también le agradezco a Johnny por haberme invitado a participar junto a él y quedamos comprometidos, creo que ambos con total convicción para futuras instancias de intercambio. Creemos que hay mucho valioso acá. No, no, Podría decirse algo que quedó por fuera, que lo contrario de la gubernamentalidad algorítmica es la sincronicidad, como la otra forma Me encanta. Sí, lo comunitario. Yo creo que lo sí. comunitario es. como esas casualidades, ¿no? De bueno, esto pasó y esto me llevó a esto y y acá estamos, como que también existe eso. Y es de contraalgorítmico, no sé. Sí, hay algo ahí. Sí, yo creo que, bueno, lo algorítmico se rompe cuando se produce un encuentro nuevo, digamos, cuando hay una novedad en un esquema establecido. La irrupción de lo nuevo, porque además te motiva a pensar y motiva la reflexión, esto fundamentalmente. Creo que tenemos que recuperar nuestra capacidad de reflexionar y de pensar a donde nos lleve. No lo puedo haber dicho con más precisión, Micaela. Impecable. Bueno, muchas gracias de nuevo y la verdad que sumamente enriquecidos en cuanto consiga yo manejar en mi paleotecnia existencial la posibilidad de pasarlo a un drive y que ustedes puedan tener la grabación de esta reunión, se los paso. Vos tenés el contacto, María Belén, vos Ya tenés... lo pasé al grupo. Ah, bueno, ok. Genial. gracias, Entonces. gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias y feliz velada. Yo me voy con un montón de cosas para pensar y otro montonazo para aprender. Muchas gracias a ustedes, fue maravilloso. Que se repita. Gracias, chicos. Chau. Gracias. Chao, chao. Estamos al habla. Chau, chau. Gracias por estar.